En el Congreso de Brasil está pendiente el debate sobre una ley que busca que las empresas de Internet, motores de búsqueda y servicios de mensajería se hagan responsables por los contenidos en línea que son considerados como noticias falsas. Esto ha encendido las alarmas entre las compañías tecnológicas que dicen que esta normativa abriría la puerta a la censura. ¿Quién tendrá la potestad de decidir lo que es una noticia falsa o no? Es una discusión que preocupa a los brasileños y por ello lo analizamos con Vía Barbosa, y es coordinadora de incidencia de Reporteros Sin Fronteras para América Latina. Señora Barbosa, bienvenida a Directo América. Hola, buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Primero que todo, ¿cómo se garantizará que esta ley no se convierta en un pretexto para censurar opiniones divergentes o críticas hacia el gobierno, por ejemplo, u otros actores poderosos en Brasil? Bueno, primero es importante decir que el esfuerzo que está pasando en Brasil ahora también está ocurriendo en varias partes del mundo, porque se entiende que la regulación democrática de las plataformas de redes sociales es necesaria para garantizar una mayor transparencia sobre el funcionamiento de esas empresas, que tiene un impacto gigante en el flujo de información y contenidos distribuidos en el entorno digital, ¿verdad? Para garantizar sobre todo una más grande libertad de expresión para los usuarios, teniendo en cuenta que hay hoy una opacidad en la forma en que las plataformas moderan el contenido, recomiendan posts, eliminan contenido del área y a veces bloquean cuentas. Hoy en día todo esto se hace en base de condiciones de uso y normas comunitarias definidas individualmente por estas empresas y que a menudo no dialogan con la legislación de los países en que ellas operan, donde ellas operan. Entonces es importante decir que es una ley para garantizar más transparencia, más libertad de expresión y sobre todo es una ley que quiere traer justamente principios democráticos para que la moderación de contenido pueda ser hecha por las empresas de una manera democrática y no solamente con base en sus términos propios de uso. Seguro que no que hay que garantizar salvaguardas en el proyecto de ley para que no sea el gobierno de plantón que va a decir lo que puede y que no se puede publicar en las redes sociales. Esta no es la idea. Por eso que uno de los temas importantes de la ley es la creación de un organismo regulatorio independiente, como ya existe en muchos países como Estados Unidos, Francia, Portugal, Canadá, Japón, que puedan garantizar la implementación de la ley de una manera democrática. De una parte, garantizar que las empresas puedan cumplir con su tarea de moderación de contenidos, pero que lo hagan a partir de criterios democráticos y que si no cumplan la ley puedan ser sancionadas. Ahora, ¿existe el riesgo de que, por ejemplo, estas empresas se sientan presionadas para ejercer una moderación excesiva o adaptar sus políticas de censura para evitar problemas legales con la justicia? Sí, por eso lo que el proyecto propone es que las empresas no sean responsables directamente por los contenidos publicados por los usuarios. Esto incluso está previsto en una ley que ya existe en el Brasil, que se llama Marco Civil de la Internet, que dice que los usuarios son los responsables por los contenidos que publican. Hay todo un esfuerzo y nosotros esperamos que el Parlamento brasileño no cambie este modelo de responsabilidad de las plataformas para decir que ellas son todas responsables también por todos los contenidos publicados por los usuarios, porque de hecho si eso se pasa, se quedaría sin un impulso para que ellas sobremoderen los contenidos y saquen mucho más contenidos que es necesario. Y ahí haría sin un riesgo para la libertad de expresión. Entonces, la idea que el proyecto trae es muy parecida con una ley que está aprobada y que está en implementación en Europa ahora, que se llama el Digital Services Act, la ley de servicios digitales, que dice que las plataformas tienen un deber de evaluar sistemáticamente los riesgos sistémicos que su modo de funcionamiento trae para las democracias, para los derechos de los niños, para la promoción de los derechos humanos. Y a partir de una evaluación sistemática de esos riesgos, que ellas tengan que decir lo que están haciendo para disminuir esos riesgos, para bajar esos riesgos, para que no se atente contra los derechos humanos. Si hay un cambio en la ley el régimen de responsabilidad directo de las plataformas y que todas las plataformas pasen a ser responsables por todos los contenidos de los usuarios, ahí sí habría un impulso para una sobremoderación. Pero el proyecto de ley brasileño no está caminando en este sentido y sí está caminando de una manera mucho parecida con lo que le pasó en Europa en este momento para que haya solamente evaluaciones periódicas de los riesgos sistémicos del funcionamiento de las plataformas. Ahora, Vía, ¿cuáles son las ventajas y desventajas y cuál es, por ejemplo, la posibilidad de que esto pueda sentar un precedente para que otros países de la región se muevan hacia normativas similares?
Bueno, me parece que hay puntos importantes en el proyecto de ley. Además de esta cuestión de la moderación de contenido que hablamos, me parece que la cuestión de la transparencia es importante. El texto establece, por ejemplo, deberes de las plataformas de publicar informes periódicos con datos que en general ellas omiten revelar. Por ejemplo, cuántos usuarios tienen cada país, cuántas cuentas han sido eliminadas y por qué. ¿Qué criterios utilizan las empresas para dirigir los contenidos a los usuarios? Algunas de las grandes plataformas ya tienen informes de transparencia, pero ellos no están detallados por países, lo que impide conocer, de hecho, el funcionamiento de estas empresas. Otro eje central, importante para la libertad de expresión también, tiene que ver si la empresa va a moderar un contenido publicado por un usuario. Es importante que ella pueda hacerlo, ela tiene que notificar al usuario, explicar cuáles son las condiciones que fueron eventualmente violadas y no limitarse a decir, por ejemplo, que violaron las normas de la plataforma, como ocurre hoy, y permitir mecanismos fáciles y rápidos de apelación. En estas palabras, es exactamente deber de la plataforma respetar la libertad de expresión de los usuarios. Estos son mecanismos que nos parecen importantes y son positivos en el texto. Pero sabemos que como un proyecto de ley que empieza en el Parlamento, no sabemos cómo termina. Entonces hay que velar para que en el proceso de discusión con los parlamentarios, estas salvaguardias de la libertad de expresión estén garantizadas hasta la aprobación final de la ley. Vía Barbosa, lamento interrumpirla, nos quedan muchas aristas por analizar, pero lamentablemente se nos acabó el tiempo, ya vendrán otras oportunidades. Vía Barbosa, coordinadora de incidencia de Reporteros Sin Fronteras para América Latina, muchas gracias por acompañarnos con el análisis. Gracias a ustedes. Y así termina otro bloque de Directo América, pero no se desconecten que a continuación regresamos con más.